Bendiciones, hermanos. Queremos terminar una secuencia de mensajes relacionados con un corazón sano. Y creo que al principio, este es el cuarto mensaje, les hablé de cómo está el corazón del mundo, cómo está el corazón de los cristianos. Creo que esta secuencia de mensajes nos llevan a pensar cómo podemos impactar y sanar. El Señor dijo: ustedes son la luz del mundo, para que no todo sea tinieblas. ¡Qué responsabilidad! Ustedes son la sal de la tierra, para que no todo se eche a perder. Así que mientras la iglesia está en la tierra, vendrá un día el rapto, la iglesia no estará más en la tierra y se va a manifestar el gobernador mundial, pero eso es tema, lo dejamos para otro momento. Pero mientras la iglesia está aquí en la tierra, está con un propósito, y el propósito es impactar a la gente que está sin Dios, sin el llamado divino. Y veíamos que hay mucha ansiedad, la enfermedad de nuestro siglo, miedo, depresión, consumismo, ambición, drogas, inversión de los valores, paganismo, violencia de género, que en estos días en que la gente tiene que estar en sus hogares, en sus casas, a causa del coronavirus, y que hay que obedecer, espero que algunos se hayan encontrado con la familia, pero han habido en algunos hogares homicidios, violencia de género, y esto nos lleva a ver cuán enferma está la sociedad. Y espero que algunos evangélicos se hayan enterado que tienen familia, ahora que tienen que estar dentro de sus hogares, y lleven a la práctica abrir la Biblia, meditar en la palabra de Dios, alimentar la vida individual, matrimonial y familiar con la palabra de Dios. Es una orden del Señor. Él dijo que tenía que haber reunión familiar alrededor de la Biblia, o culto familiar. Bueno, vamos a seguir entonces con esta secuencia, y les quiero hacer recordar, y ahora sí entro en el mensaje que es para hoy, y quiero tomar 2 de Timoteo, capítulo 4, donde Pablo, nuestro apóstol, dice: para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Pablo fue llamado, creo que al principio, el primer mensaje lo tuvimos en Marcos capítulo 1, el segundo en Evangelio según San Juan capítulo 5, y los otros días tuvimos el mensaje en 2 de Timoteo 4, 16, y en Marcos capítulo 1 nos recordamos de que hablamos de que Dios nos está llamando, que Dios nos libera y que Dios nos sana. Una mujer fue sanada, a veces es símbolo de la iglesia, la mujer, y dice que se levantó de su situación en que estaba postrada en la cama, que se acercó el Señor, la levantó, y dice que inmediatamente
les servía. O sea que Dios nos sana, nos libera, nos llama para que le sirvamos. Y luego, en Juan capítulo 5, el Señor se acerca a un hombre postrado por 38 años y le dice: ¿quieres ser sano? Ustedes se deben recordar. Y hay una explicación, un hablar de Dios con el hombre y el hombre con Dios. Y el Señor le dice: levántate, toma tu lecho y camina, anda. Y dice la Biblia que después le halló en el templo y le dijo: mira, ¿has sido sanado? Bueno, la alegría era inmensa. Le dijo: tú me sanaste. Pero el Señor le dijo: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. O sea, no era una sanidad por afuera, sino el Señor entró en el corazón. Porque ese día citamos un versículo que en el corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, las fornicaciones, los adulterios, etcétera, etcétera. ¿Cómo el Señor quiere un corazón sano, que está relacionado con el alma? El alma son los sentimientos, las emociones, la memoria, el intelecto, la razón. Bueno, un laberinto. Solo Dios puede meterse en el alma y ayudarnos a ser sanados en alguna de esas áreas donde estamos muy enfermos. Y este hombre había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, 1, 2, lo había sanado, 3, el Señor lo buscó en el templo, porque no porque el Señor te haya sanado y estés reunido en el templo, estás sano totalmente. El Señor está buscando hacer una obra profunda para que haya una sanidad profunda en el espíritu y en el alma, no solamente en el cuerpo. Entonces, luego dijimos que le dijo: no peques más. O sea que hay personas que el Señor les sana, tienen comunión con Dios, van al templo, pero siguen enfermos. El Señor está dando una orden. Pecar significa desviarse del plan de Dios. No te desvíes más de mi plan. Te he sanado con un propósito, le quiso decir el Señor. Ahora, vamos a Pablo. Y Pablo es todo un apóstol. Y también Pablo ha sido tratado por el Señor. Pablo es una persona muy influyente, perseguidor de la iglesia, muy celoso de su religión, pero un día tuvo un encuentro tremendo con el Señor y fue el sanado por la iglesia. Por eso es importante que la iglesia tenga un corazón sano. Nos acordamos de que en esa oportunidad nos estuvimos pensando en una frase, en una oración del Señor, que dijo: no le sea tomado en cuenta. Le habían azotado, escarnecido, crucificado, pero ahí de la cruz dice: no le sea tomado en cuenta. Juan estaba cerca allí y él fue impactado por esa oración, por el amor del Señor, amor por la humanidad. Y él llevó este mensaje a los 12 y los 12 se impactaron también de que el Señor hubiese orado de esa manera. Y luego los 12 empezaron a ser discípulos. Vemos que había un problema en la iglesia. Del 1 al 4 es todo jolgorio. Jolgorio evangélico, fiesta evangélica, pero en Hechos capítulo 5, hay un matrimonio que
ha mentido, ha hecho un desfalco y muere por la mentira y por el desfalco, creyendo que iba a engañar. Y ellos se despiertan y dicen, ¿qué nos está pasando? Eso en el capítulo 5. Y en el capítulo 6 dice que empiezan a enseñar la palabra. 6:2, palabra de Dios. 6:4, palabra de Dios. Y 6:7, palabra. Se convirtieron en maestros. Enviados, ¿pero para qué? Porque apóstol significa enviado, ¿pero para qué? Para que enseñaran, para que se convirtieran en maestros y pastores. Y entonces, cuando empiezan a enseñar, enseñan a Esteban. Y empiezan a aparecer muchos discípulos. Y le iban a ganar a causa de un corazón sano. Y cuando Esteban empieza a predicar, los religiosos se vuelven en contra y hay una persecución y matan a Esteban. Y cuando está muriendo Esteban, ahí estaba Pablo, primero llamado Saulo de Tarso, ahora está Pablo allí también, y escucha que Esteban dice, no le sea tomado en cuenta, la misma oración que el Señor había hecho. Pablo ese día es quebrado, tocado por una oración de un corazón sano. Entonces, también es tratado por Ananías, un hombre, un discípulo, dice la Biblia que era, no era un mero creyente, un discípulo. También dice que era un hombre lleno de la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y el Señor lo desafía y dice, tienes que ir a orar por Saulo. Y él se asusta, dice, no, Saulo no, es un perseguidor de la iglesia. Pero el Señor dice, tienes que ir. Y él fue un hombre obediente, que tenía comunión con el Señor, conocedor de la Biblia, conocedor de la doctrina de los apóstoles. Y él también había escuchado cómo se ora, cómo se tiene un corazón sano. Y va tal vez pensando, puede ser que Saulo se haya convertido. Y cuando lo ve a Saulo humillado, impactado por el poder de Dios, quebrado por Dios, dice que se acerca a Ananías y le dice, hermano Saulo, y ora por él. Él había quedado sin vista, impactado por el poder de Dios. Dios trató con él, no comió, quedó ciego, pero recobra la vista. Pero luego, cuando Pablo habla de su testimonio, dice él, vino Ananías y me dijo, hermano Saulo, un hombre conocedor de la palabra, un hombre íntegro, un hombre santo, un hombre, ¿cómo impactamos a los corazones vacíos, buscadores de Dios, religiosos, pero que no han encontrado a Dios, están en el templo? A veces reciben beneficios porque el sol sale para personas que conocen a Dios y los que no le conocen. Saben que por ahí está Dios, pero necesitan encontrarlo. Pero qué importante que aquellos que hemos encontrado al Señor tengamos un corazón sano. Y Pablo se convierte de corazón y el fin es que él va a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y le he revelado el Evangelio. Y entonces él en sus días finales dice, el Señor me llamó para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Ahora, para que la predicación sea eficaz,
poderosa y haga la obra que tiene que hacer, se necesita de hombres que hayan tenido un encuentro con Cristo. Pablo tuvo un encuentro con Cristo y aprendió a orar. ¿Se recuerdan que los otros días tomamos una petición de Pablo, que es la misma del Señor, la misma de Esteban, la misma enseñanza de los 12, la misma de Ananías? No le sea tomado en cuenta. Ananías no tomó en cuenta que Saulo había sido perseguidor de la iglesia, los había encarcelado y algunos los había matado. No, él tenía un corazón sano, Dios lo envió y lo trató con mucho amor. ¿Cómo anda la iglesia en este tiempo? ¿Cómo se está portando? ¿Qué impacto tiene ante este quebrantamiento mundial la iglesia del Señor? Aquellos que están cerca de la Biblia, aquellos que se reúnen, ¿son meramente evangélicos o han entrado dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia cuya cabeza es Cristo y los pensamientos, la mente de Cristo corre por todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? ¿Está con Cristo solamente o está en Cristo? ¿Cómo está su vida? ¿Usted solamente es salvo o realmente ha recibido liberación más allá de la salvación? Espero que no solamente sea salvo, sino sea libre. Espero que no esté al margen del cuerpo de Cristo, sino que entre dentro del cuerpo de Cristo. Alguien dijo, la sangre de Cristo trata con nuestros pecados, pero la cruz trata con nosotros, con todo nuestro ser. Todo nuestro ser debe ser consagrado a Dios. El mundo nos está esperando y tenemos que alegrar el corazón de Dios, porque Dios ha dejado a la iglesia todo el poderío bélico para triunfar. Como dice Pablo, nuestro apóstol, ser más que vencedores. Pablo, nuestro apóstol, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Un hombre lleno del Espíritu Santo. Él dice en Romanos 15, 19, luego si usted lo puede buscar también, todo lo he llenado del Evangelio. Es que ese es el plan de Dios. Evangelio significa buenas noticias. Hay malas noticias, una reproducción de malas noticias por todo lado. La esquina, la vereda, la calle, las plazas, los pueblos, los barrios, la ciudad, el país, el mundo entero está lleno de malas noticias. Pero aquellos que hemos recibido a Cristo tenemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que significa buenas noticias. Es cuestión de creer. Cuando crees a esta carta llena de amor de parte de Dios para la humanidad, tu vida será otra y te darás cuenta que es palabra de Dios. Entonces yo quiero ir terminando, porque cuando Pablo dice no le sea tomado en cuenta, él ha sido probado con un hombre llamado Demas. Me ha desamparado amando este mundo. También Alejandro dice, el calderero me ha causado muchos males. Y también dice, guárdate tú también de él, le dice a Timoteo, porque estamos hablando en 2 Timoteo 4, 15. Guárdate tú también de él. Dice, porque me ha causado muchos males. Bueno, una vez que Pablo dice no le sea tomado en cuenta, él recibe otro toque de Dios. Quiero que aquellos que están dispuestos a perdonar y meterse en el plan de Dios, quiero
que tengan un corazón donde puedan decir, no les sea tomado en cuenta. ¿Cómo anda tu matrimonio? ¿Cómo anda tu familia? ¿Cómo andas en la iglesia? ¿Verdad que también has sido probado como Pablo? Dice, mire lo que va a decir Pablo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Estaba solo. Y se nota que Pablo es humano, porque le ha impactado que Demas lo dejara, le impacta que Alejandro se porte tan mal, y le impacta que lo hayan dejado solo. Pero llega un momento en que dice, no le sea tomado en cuenta. Qué importante. ¿Por qué? Porque ahora él va a hablar del pasado y va a Dios a hacerle recordar que siempre estuvo con él. ¿Quieres meterte en el plan de Dios? Podríamos decir que ¿quiénes están en el plan de Dios? Los que están sanos de corazón. ¿Qué hay más allá de un corazón sano? Cumplir cabalmente su plan. Y quiero pensar en el resultado al cumplir su plan. Quiero ir terminando con estas palabras últimas de Pablo. Dice Pablo en 2 de Timoteo 4:17. Mire lo que dice. Pero el Señor estuvo a mi lado. Luego de que él dijera, no le sea tomado en cuenta, soy un corazón sin peso, sin carga. El Señor estuvo a mi lado. El Señor hizo recordar de que siempre lo guardó. ¿Quieres ser guardado por el poder de Dios? ¿Estás dispuesto a renovar el llamado que Dios te está haciendo hace tiempo? ¿Qué mejor que su presencia en tu vida y en tu casa? El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Cómo te sientes? ¿Verdad que también puedes estar impactado por lo que está sucediendo en el mundo? Pero sé como Pablo, que ha escrito tantas cartas del llamado de Dios, de su experiencia, de predicar el Evangelio. Él se siente lleno de vida y está seguro, no solo que en el pasado el Señor le ayudó, sino que también va a hablar del futuro. Dice, el Señor estuvo a mi lado, le hago recordar, me dio fuerzas y fui librado de la boca del león. Tiempo pasado. Fui librado de la boca del león. Pedro, el apóstol, dice también que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ten cuidado. No le des lugar al diablo. No le des lugar al diablo. El Señor te está llamando. El Señor te quiere liberar y el Señor te quiere sanar. Él quiere estar a tu lado. Él quiere darte fuerzas y quiere librarte de la boca del león, como le pasó a Pablo. Ahora, ¿por qué? ¿O para qué le libró? Y dice, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Gentil es pueblo no judío, fue el primer pueblo que Dios llamó y lo embelleció como nación para elevarlo y que todas las naciones pudieran mirar la gloria de Dios. Pero fracasaron. No hay tiempo de fracaso, porque todo está escrito en la Biblia y dice que puedes lo que piensas que no puedes. Puedes vencer, puedes tener gran victoria como Pablo, con sus, podríamos decir, adjetivos superlativos. ¿Quién
me podrá librar del amor de Dios? Decía. ¿Quién me podrá, apartar del amor de Dios? Nadie, ni ángeles, ni desnudez, ni espada, ni hambre. Nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Y sabe lo que dice antes de terminar la carta hacia su discípulo Timoteo? Este futuro. Tu futuro está asegurado si te metes en el plan de Dios. Iglesia, creo que también, junto con esta situación mundial, tienes que pensar y tienes que canalizar para bien lo que está sucediendo. Dice Pablo en 2 Timoteo 4:18, el Señor me librará de toda obra mala. ¿Estoy escuchando eso? El Señor te puede librar de toda obra mala. Creo que Pablo escuchó el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Tienes que leer el Padre Nuestro para que aprendas a orar. Le debe haber dicho el Espíritu Santo a Pablo. Y ahí, en el Padre Nuestro dice, líbranos del mal. Y atención, se sintió tan seguro, y eso que él estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Pocos días le quedaban de vida ya. Y dijo, el Señor me preservará para su reino celestial. Qué importante. Aquel que está en el plan de Dios, el resultado va a ser seguridad extrema, seguridad eterna. ¿Quieres esa seguridad en medio de tanta inestabilidad? Cuando los reinos del mundo van a caer totalmente. ¿Quieres esa seguridad? Ven a la roca, que son sus enseñanzas. Llévala a la práctica y te encontrarás en Cristo, la roca inamovible de los siglos. ¿Quieres estabilidad? ¿Quieres seguridad? Tiempo de entrar en el plan de Dios definitivamente. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Viene un día maravilloso. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. La venida del Señor está pronta. Pronto el Señor se va a manifestar para ordenar un mundo desordenado, desequilibrado, angustiado, afligido, vacío, en gran tiniebla. Pronto el Señor se va a manifestar. Quiero orar para que el Espíritu Santo te hable en tu propia casa, en tu living comedor, en tu dormitorio, cuando duermas. Quiero que el Espíritu Santo te hable y te confirme que Él te está llamando, que Él te quiere librar y te quiere sanar para que le sirvas de todo corazón. Estamos en los días finales. Está todavía por darse en tu vida la nota sobresaliente. ¿Has pecado? ¿Te has apartado? Ven a la sangre de Cristo. ¿Estás enfermo? Ven a la llaga de Cristo. ¿No puedes vencer? Ven a la cruz. Ya no vivo yo, dijo Pablo, Cristo vive en mí. Que Cristo viva en ti, no con, sino en ti. Oro. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por los referentes que hay en tu palabra, como Pablo, nuestro apóstol. Gracias, Señor, porque todavía estás llamando, todavía liberas, todavía sanas. Yo te pido que tú entres al corazón de muchos evangélicos, para que ellos entren al cuerpo de Cristo y
tengan la mente de Cristo, porque la cabeza del cuerpo de Cristo es Cristo, y a esa cabeza no le da un ACB, de ninguna manera. Por lo tanto, los que entran del cuerpo de Cristo son más que vencedores. Todo lo pueden en Cristo que les fortalece. Toca el espíritu, toca el alma, toca el cuerpo, quita el miedo, la depresión, la soledad, quita, Señor, el haberse alejado, quita el odio, quita el vacío, la tristeza. Señor, ayúdanos a tener un corazón sano y perdonar y ser libre. El Espíritu Santo te hace libre, te sana. Pido, Señor, que toques a la cabeza de casa, que es el marido. Toca a su esposa, toca a sus hijos, toca a su economía. Sana, libera, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, hermano. Hasta pronto.